tanto ser Matanzas una urbe fundada con todos los atributos de ciudad, la instalación en ella de ciertas profesiones imprescindibles para el pleno desenvolvimiento de la sociedad no fue un fenómeno consecutivo al acto fundacional, ni aún el gobierno alcanzó su constitución sino hasta pasados 2 años después del arribo de las familias canarias. Esa excepción de ciertos oficios necesarios tales como herreros, carpinteros, albañiles o calafates, los maestros, los médicos, la policía y los juristas tardaron en aparecer en el escenario público. Tanto galenos como letrados forman parte de un estamento público del que no puede prescindirse por demasiado tiempo. Sangradores y curanderos hubo, así como los llamados barberos cirujanos, coincidiendo desde 1740 en adelante con los primeros 10 médicos en ejercicio en esta centuria. Si estuvo personado en la ciudad algún diplomado en Derecho, ni José Mauricio Quintero ni Pedro Antonio Alfonso lo recogen en el recuento de los hechos de Matanzas en los primeros tiempos, al menos hasta los inicios del siglo XIX. Llama la atención que, por muy elementales que fueran los trámites pasados en los momentos fundacionales, la legalidad tenía que imponerse en los asuntos públicos e indirectamente se tiene noticia de algún letrado ocupado en asuntos civiles después de 1778, fecha que marca un hito dentro de los acontecimientos notables de la ciudad. La entrega de los solares a los canarios y su titularidad en usufructo gratuito se hacía por los miembros del cabildo, quienes, personados en el lugar de elección con el beneficiario, hacían que éste cortara alguna rama, se sentara en el suelo y gritara en 3 direcciones: esto es mío, esto es mío, esto es mío. Cumplido lo cual se daba por tenedor del espacio adjudicado, el cual debía ponerse en producción o edificarse en un lapso no mayor de 6 meses, pasados los cuales se le retiraba el derecho otorgado sin mayor protocolo. Se puede inferir que este procedimiento, además de la carencia del letrado, contaba con el hecho de ser los interesados sujetos de condición analfabeta, o al menos no versados en ley. En enero de 1778 tuvo lugar el primer homicidio ocurrido en la ciudad. Todas las actuaciones del proceso, interrogatorios y aporte de prueba se hizo por el alcalde ordinario don Juan Gómez, quien además, luego de vistos los argumentos del fiscal y los respectivos defensores de los reos, se convierte en juez para aplicar la sentencia de muerte del comisor y el extrañamiento en La Habana de su cómplice. Este proceso, toda una curiosidad histórica, es de corte penal. Los 2 defensores designados de oficio son, con carácter lego, don Simón José Rodríguez y don Rafael José del Castillo, quienes no eran abogados titulares. No obstante, en sus respectivos alegatos hay un manejo de términos y figuras de la oratoria forense que indican, si no una titularidad, al menos un conocimiento del derecho. Por otra parte, los argumentos presentados, sobre todo en cuanto a pretender que no se aplicara la pena de muerte, tienen tanta validez como lo que puede en el presente se pudiera alegar. En este mismo proceso aparecen 2 personas con títulos de doctor, don Lorenzo Noriega Marroquín e Ignacio José de Urruti Montoya. Sabido que no eran médicos, se les supone vínculo con las leyes por cuanto se le dan potestades de actuación en la causa. No obstante, estos datos, que están recogidos en las memorias de Alfonso, no aparecen como letrados en esta fecha. De este historiador se documenta que el primer abogado en ejercicio en la ciudad fue el licenciado don Juan de Redondo y Santelice en 1805, data que se estima como el comienzo de la abogacía en Matanzas. Si Urrutia tenía un estudio, tal como se cita, es dable suponer que se ocupara en cuestiones propias del ejercicio judicial, al menos en la materia civil. No obstante, la ley de enjuiciamiento civil no fue promulgada sino hasta 1855 por la reina Isabel II y comenzó a regir en Matanzas el 1 de julio de 1866, esto es 10 años después. En su artículo 2 se instaba a no dar dilaciones innecesarias a los procesos, salvo que fueran absolutamente necesarias. No hubo fiscal sino hasta 1841, cuando desempeñó el cargo el licenciado don Félix de Acosta. En el lapso que media entre 1805 y 1878, en Matanzas se cuentan 274 abogados, mientras que los médicos, para igual etapa, solo alcanzaron los 188. Quintero y Almeida da fe que en 1743 no había abogados en la ciudad, por lo que el 5 de febrero de 1743 el Cabildo solicitó consulta a La Habana para que se pronunciara sobre la solicitud de otorgamiento de tierra a los no avecindados en la urbe.
La autoridad de gobierno dedujo perjuicio para los residentes, confirmando por el fallo negativo a la solicitud de los peticionarios no habitantes regulares de Matanzas. En el extenso listado de abogados que Quintero relaciona hay figuras públicas de notoriedad. Ejercieron la abogacía en la ciudad los licenciados Esteban Pichardo en 1821, José María Heredia en 1823, Domingo del Monte en 1827, Juan Bautista Ponce de León en 1829, junto con Santiago de la Huerta y Antonio Guitera en 1845. Como fiscal ya actuaba en 1821 el licenciado Félix de Acosta, el primero de 11, hasta 1875. Otros funcionarios relacionados con el derecho fueron los procuradores, establecidos desde 1774, jueces de letra en 1821, jueces de difuntos en 1824 y notario, el primero, Bonifacio Domínguez, el 17 de mayo de 1873. La escribanía pública estaba creada desde 1737. El papel sellado apareció el 1 de diciembre de 1821. Hasta tanto la institución jurídica no tomó cuerpo en Matanzas, la autoridad de gobierno estaba investida de plenos poderes, en tanto el capitán general indicaba los procesos se hicieran sumarios con el fin de evitar la dilación de las causas. Con respecto al citado homicidio de 1778, la acusación fue formulada en La Habana por el licenciado Rafael Antonio Pinedo, sin que dicho fiscal se personara en Matanzas. Todo el proceso cruzó en folios sin que se realizara una visita pública. La mejor prueba de las facultades del alcalde descansa en el hecho de poder dictar sentencia de muerte sin confirmación aprobatoria desde la capital. En 1844 tuvo lugar el más importante de los procesos penales en Matanzas durante el periodo colonial, tanto por las consecuencias derivadas y la sentencia como del número de sujetos encausados. La Comisión Militar Ejecutiva y Permanente, un tribunal de guerra o tribunal militar encargada, entre otras cuestiones de juzgar delitos que en la lexicología jurídica moderna se estiman como delitos contra la seguridad del Estado, recomendó tener presente que cuando se trataba de la seguridad del país y de un delito de Estado, cualquier medio era legal y permitido si de antemano existía una convicción moral de que produciría el resultado deseado, exigido, además para el bien general. De esta forma se autorizaron las torturas empleadas por aquellos jueces deseosos de fabricar las pruebas ausentes y que le fueran encomendadas para crear las necesarias para castigar a personas de elevada posición social a las que no era posible condenar sin ellas. La pesquisa y sustanciación de la causa se confió a oficiales subalternos, sujetos ignorantes e inmorales, designados con el carácter de fiscales. Todos los hombres de color que poseían algunos bienes y se salvaron del destierro, la prisión o la muerte quedaron completamente arruinados, expoliados por aquellos averiguadores e inquisidores. En el enmarañado proceso judicial de La Escalera, los desórdenes y la combinación a la protección a la que fueron obligadas las mujeres e hijas de los presos fueron tan ciertas como escandalosas las escenas acontecidas en Matanzas. A este ignominioso proceso, carente de la más mínima representación de la racionalidad jurídica, fue a lo que la Comisión Militar Ejecutiva y Permanente llamó causa de conspiración de la gente de color contra los blancos. En una relación histórica de la abogacía en Cuba, hecha por el doctor en ciencias Ariel Mantecón, se recoge que en 1799 la Real Audiencia radicada en Santo Domingo se trasladó para Puerto Príncipe. En 1819, bajo el mandato de Fernando VII, monarca que hizo algunos importantes cambios en materia de ejecución de reos, mandó establecer el Colegio de Abogados en La Habana y Puerto Príncipe, lo cual se hizo efecto en esta última ciudad en 1831. Hasta 1852 no se estableció esta institución en La Habana, mandada a cerrar ese mismo año por el capitán general de la isla. No fue sino hasta 1872 que se constituyó definitivamente el Colegio de Abogados de La Habana, ya en funciones en Santiago de Cuba y Trinidad, Remedio, Santi Espíritus y en Matanzas el primer colegio de abogados con vida efímera se constituyó en 1880, mas no se hizo estable hasta 12 años después, radicado en el propio edificio de la audiencia en el llamado Salón de las Togas. La intervención americana suspendió el colegio en 1900 por medio de la orden militar número 500 y no fue sino hasta 1909 que se logró restituir la institución por medio de la Ley Orgánica del Poder Judicial
con el establecimiento de la colegiatura obligatoria. En 1944 se promulgó el Decreto 781 y la Ley número 4, contenido de disposiciones complementarias a la Constitución, que establecieron los principios generales para el funcionamiento de los colegios de abogados. El Código de Ética Uniforme apareció 4 años más tarde, y luego del triunfo de la Revolución en 1960 se creó la Junta Revolucionaria en el Colegio de Abogados de Matanzas. El 1 de septiembre de 1967 se constituyó el primer bufete colectivo en Matanzas y luego, por la Ley de Organización del Sistema Judicial de 1973, se suprimió definitivamente el ejercicio privado de la abogacía. La Organización Nacional de Bufetes Colectivos se fundó en 1984 por el Decreto Ley número 81. Había transcurrido un lapso de 207 años desde el momento en que un lego se designara defensor en una causa criminal en Matanzas. Los invito y los convoco para un nuevo encuentro con la historia y el recuerdo, porque la memoria es la dueña del tiempo.